Será el 23 de agosto cuando dé inicio a la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, una justa muy joven y que hoy conoceremos un poco de su historia. Los Juegos Parapanamericanos comenzaron a realizarse en la Ciudad de México en 1999. En el 2003 llegó la segunda edición de los Juegos Parapanamericanos en Mar de Plata. En esta ocasión, la cifra de deportistas y países aumentaron, así como se incorporaron 6 disciplinas: voleibol sentado, bocha, ecuestre, esgrima, tenis en silla de ruedas y ciclismo. México se consagró como bicampeón de la justa. En la tercera edición en Río de Janeiro 2007 participaron 1.150 atletas de 25 países en 10 competencias deportivas. Aquí los Juegos fueron los primeros en utilizar un mismo comité organizador para los Juegos Parapanamericanos y Panamericanos. Brasil se coronaría campeón en esta edición. Guadalajara 2011 fue sede de los cuartos Juegos Parapanamericanos, con 1.300 atletas de 26 países compitiendo en 13 deportes. Brasil se consagró como bicampeón y México se colocó en la tercera posición. Los quintos Juegos se realizaron en Toronto, donde 1.600 atletas de 28 países buscaron la gloria en 15 deportes, coronándose tricampeón Brasil. Viene y Zárate, 21 Noticias.